que la definimos como justamente preparatoria rumbo al 13º Congreso de Costos del Mercosur, el 12º Congreso de Costos de AURCO y el 8º Congreso Latinoamericano de Costos. Estos congresos se realizarán los días 16 y 17 de noviembre de este año en Montevideo, en la modalidad presencial. Además queremos compartir con ustedes la novedad muy especial en esta edición, en la cual el Congreso contará con 2 sedes universitarias, desarrollándose el primer día en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, y el segundo día en la Universidad ORT del Uruguay, reflejando así un espíritu de articulación académica, cooperación institucional e integración regional. Estamos muy contentos de dar ese paso en estos más de 25 años de trayectoria de AURCO en Uruguay. Este congreso se desarrollará bajo el lema de decidir en la incertidumbre, costos y gestión en el actual escenario geopolítico, que en cierta forma es un eje que refleja muchos de los desafíos que hoy atraviesan las organizaciones, los profesionales y también la academia. En este marco, desde la organización, entendimos que no alcanza solo con abrir una convocatoria a presentar trabajos, que también es importante generar espacios que nos acompañen, que nos orienten y que nos faciliten el proceso de esta presentación, especialmente para quienes tienen una experiencia, una investigación o un caso práctico o una idea valiosa, pero que todavía no han participado antes en este tipo de instancias. Y justamente ese es el objetivo de hoy, de esta actividad, acercar esas herramientas prácticas, aclarar criterios académicos y compartir recomendaciones que ayuden a transformar esas ideas que cada uno de ustedes puedan tener, así como las experiencias, transformarlas justamente en propuestas concretas para este congreso. Por otro lado, este congreso tiene una amplitud temática muy relevante. Incorporamos temas vinculados a inteligencia artificial, sostenibilidad, gestión estratégica de costos, sector público, analítica de datos, nuevos modelos de negocios, agroindustrias, educación, logística, transformación organizacional, entre otros. También queremos destacar que los trabajos seleccionados formarán parte de las exposiciones del Congreso y a su vez podrán integrar el libro del Congreso 2026, que es una publicación oficial que constituye en cierta forma un registro permanente del evento y donde efectivamente podemos hacerlo valer frente a distintas instancias de validación del mismo. Y para esta instancia contamos con el enorme gusto de recibir a la profesora Rosa Castañeda, quien compartirá estas orientaciones y recomendaciones prácticas para la preparación de estos resúmenes y trabajos académicos. Les presento su currículum, que es muy amplio, que ella nos pasó una muy breve descripción del mismo. Ella es directora de estudios de la Facultad de Ciencias Contables de la PUC, es doctora en Ciencias Contables y Empresariales, de Auditoría Independiente y Contadora Pública Colegiada. Cuenta con una certificación internacional del PCB en Gestión de Riesgos, ISO 31000, y la certificación ACA en NIF. Rosa es miembro de la Comisión de Investigación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad y presidente de la región Chile, Bolivia y Perú de AICOS Gestión. Es investigadora con publicaciones en revistas indizadas y expositora en congresos internacionales de contabilidad. Rosa cuenta con una trayectoria profesional de más de 24 años en consultoría de auditoría financiera, en sociedades internacionales de auditoría, en empresas de diversos sectores económicos. Rosa, muchas gracias por acompañarnos y por contribuir justamente a fortalecer este espacio regional de intercambio académico y profesional. Por lo tanto, te cedo la palabra para que nos compartas todo lo que vamos a construir en este camino. Muchísimas gracias, Flavia. Encantada y agradecida por la invitación a este espacio que, como tú bien dices, nos une, ¿no? Estamos en una región separadas por la distancia, pero unidas por la academia.
Y bueno, en ese sentido, he preparado una presentación que ahora mismo voy a compartir. Bien, bueno, esta presentación la he elaborado pensando no solamente en elaborar un trabajo académico, sino también en la presentación en eventos académicos, ¿no? Yo creo que hacer investigación no significa redactar y guardar digamos, en el cajón o en la computadora el trabajo logrado, sino que también es muy importante la difusión, la divulgación de nuestro trabajo. Y qué mejor que estos espacios que vienen organizando ustedes, ¿no? En materia de costos, hay muchos eventos a nivel Latinoamérica y a nivel internacional que son muy valiosos y que debemos aprovechar en participar para efectivamente difundir estos trabajos con el único fin de ir desarrollando la disciplina contable. El campo contable es amplísimo, o sea, tenemos muchísimo por investigar. De un tiempo a esta parte, las investigaciones cada vez son más finas, cada vez son interdisciplinares y eso agrega muchísimo valor para poder comprender nuestra realidad. Nuestra realidad, somos seres sociales, nuestra realidad es muy compleja en ese sentido y eso nos motiva a poder conocer un poco más, comprender mejor los fenómenos que nos afectan y poder, digamos, finalmente proponer soluciones a estas problemáticas que van surgiendo, ¿no? Agradezco muchísimo la invitación y espero que esto sume a la formación y al análisis que se debe tener o consideraciones que se deben tener para la presentación de trabajos académicos y profesionales. Bien, vamos a ver por aquí el contenido. Vamos a hablar un poco de los errores frecuentes que se identifican al momento de iniciar un trabajo de investigación, sea la modalidad que sea, ¿no? Pues cuando hablamos de trabajos de investigación podemos hablar de una tesis, un artículo académico, un ensayo crítico, un proyecto de investigación o tesis doctoral o tesis de pregrado. Entonces, vamos a ver cuáles son los errores frecuentes en ese proceso. También vamos a explorar un poco la idea, ¿no? Que no es lo mismo una idea de investigación que un tema de investigación. O sea, ahí tenemos que hacer la distinción para sobre todo aterrizar bien el problema que queremos investigar. Hablaremos un poco de la importancia del rigor científico, el momento de aplicar el método científico en una investigación. Vamos a hablar un poco de la estructura de un artículo estándar, ¿no? Y esto a partir de las revistas, ¿no? Las revistas en su mayoría manejan ya una estructura predefinida, vamos a ver esa estructura. Vamos a ver, por ejemplo, la selección de la revista, qué criterios deberíamos considerar, en qué momento ir pensando en la revista, hacia el inicio o al final. Les voy a compartir un poco la experiencia en la publicación que tuvimos en una revista de la editorial Emerald, para contarles un poco la experiencia, ¿no? Lo vivido. Yo creo que compartir esto va a ayudar un poco ser más conscientes de a lo que nos enfrentamos, pero también considerarlo como una experiencia de aprendizaje, ¿no? Todos aprendemos a lo largo de nuestra vida. Por el hecho yo considero ello, ¿no? Por el hecho de ser doctora, no significa que ya lo sé todo, que ya llegué al tope, no es así. Yo considero de que todavía más aún necesito seguir aprendiendo el hecho de, por ejemplo, ¿no? Nuestros estudiantes en la universidad llevan cursos de investigación, seminario de investigación uno y dos. Y ahí en el compartir, en el diálogo, cuando surgen sus primeras ideas, ahí también surge digamos, renace el hecho de investigar temáticas que de repente yo no las veo y que mis estudiantes sí. Entonces es un aprendizaje continuo. Y finalmente cerraremos con tips para no fallar en el intento de hacer investigación. Bien, de la idea al artículo. A veces cuando nosotros nos iniciamos a hacer trabajos de investigación, lo vemos como algo muy lejano. Yo particularmente cuando era
era estudiante de pregrado y veía a las personas que escribían, publicaban un libro y me parecía algo non plus ultra, ¿no? Esa persona es una eminencia, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder lograr a lo que ha llegado esta persona? Y era pues una distancia abismal, la que yo sentía, la que yo percibí. Pero con el correr del tiempo, y gracias a los estudios de posgrado muchos años después, pude darme cuenta que no es un imposible, ¿no? Hacer investigación y publicar lo que nosotros investigamos es posible. Hay, digamos, hay que conocer muy bien el proceso, hay que interiorizarlo y como cualquier labor o cualquier trabajo requiere de mucha disciplina. Entonces, hoy por hoy yo considero que tenemos más opciones para publicar un trabajo académico y es una muy buena oportunidad que debemos aprovechar. Este gráfico generado por Gemini me permite un poco plasmar el punto de partida, que es la concepción de una idea inicial de investigación, y el punto de llegada, que vendría a ser la publicación de la investigación que realizamos, ¿no? Una idea puede surgir de repente de nuestra experiencia diaria, ¿no? Puede ser una conversación con algún docente, un colega, un estudiante, una clase, una noticia en los periódicos, en la web, etcétera. O sea, puede surgir una idea de en cualquier momento y de cualquier fuente. Pero no necesariamente esta primera idea se va a constituir en investigación. ¿Qué se requiere para ello? Se requiere aplicar el método científico, pero a su vez, y algo muy importante, un aspecto muy importante es la revisión de la literatura. ¿Ok? Mientras más leamos, más vamos a poder adecuar nuestra idea al campo de investigación, ¿no? A la rigurosidad académica de una investigación. Y es algo digamos, el punto de partida que siempre les insisto muchísimo a mis estudiantes, ¿no? La lectura. La lectura a partir de fuentes fidedignas y confiables, fuentes académicas, ¿no? Sabemos que la web alberga numerosas fuentes, pero necesitamos aprender, enseñarles a nuestros estudiantes cómo investigar, dónde podemos adquirir estas fuentes bibliográficas y hacer una revisión de literatura adecuada, ¿no? Pero ¿qué nos ofrece esta revisión de literatura? Nos ofrece, pues, digamos, todo aquello que se ha venido investigando alrededor del tema. Nos ofrece las teorías que existen vinculadas al tema de investigación. Nos ofrece el diseño metodológico que se viene aplicando en estos trabajos de investigación. Nos ofrece los resultados a los cuales han llegado estas investigaciones y que finalmente podrían constituirse en un punto de partida para que nosotros podamos darle continuidad a esa temática de investigación. Entonces, la revisión de literatura es un punto crucial y que debe considerarse desde el inicio hasta el final de la investigación. Es un continuo, es un continuo. Y bueno, brevemente, porque digamos es algo muy general, lo que voy a decir es importante el diseño metodológico, saber, digamos, recopilar los datos, recolectar los datos, tener las técnicas adecuadas y más convenientes para la investigación. Pero cuando ya tenemos toda la data recolectada, hemos comprendido el fenómeno de estudio, nos toca redactar. Y a veces llegar a esta parte del proceso es un tanto complicado, porque no es lo mismo redactar un informe para un trabajo, para nuestro trabajo profesional, nuestro campo profesional, que redactar el lenguaje académico. Y vuelvo nuevamente, ¿cómo aprendemos a redactar académicamente a partir de la revisión de la literatura? A medida que nosotros profundicemos y leamos cada vez más literatura de este tipo, vamos a
tener mejores recursos para poder redactar sin ideas redundantes, ¿no? Porque eso también a veces es un tropiezo con el cual nos encontramos, una limitación. Y en ese proceso de ya culminación del paper, bueno, aplicar nuestro trabajo a una revista, pasar por el proceso de revisión y llegar finalmente a la publicación, ¿no? Que todos puedan acceder a nuestro trabajo. Yo creo que eso es una gran satisfacción de que lo que producimos se lee, se cita y es el punto de partida para otras investigaciones. Esto con el ánimo de dar, digamos, una visión general del proceso, pero vayamos a hablar de aquellos errores frecuentes con los cuales nos topamos cuando hacemos investigación. A veces elegimos temas demasiado amplios, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial en contabilidad. Eso definitivamente se constituye en algo muy, muy general y es algo que deberíamos acotar. Y aquí entra a tallar un término muy importante que es el término de delimitación de la investigación, que de repente muchos hemos escuchado, ¿no? Que debemos delimitar nuestra investigación, ¿no? A un objeto, a una unidad de estudio más concreta. De repente, el término inteligencia artificial puede ser entendido de diversas maneras. El término contabilidad también es muy amplio. La contabilidad sabemos que se puede expresar en las finanzas, en los costos, en la tributación, en el campo de la auditoría. Entonces, en qué ámbito de la contabilidad vamos a hacer la investigación? Entonces, es importante que delimitemos bien un tema de investigación. A veces también elegimos temas que están de moda, ¿no? Que vemos que están en tendencia, pero sin comprender y sin tener claridad sobre el acceso de los datos. Entonces, eso es un aspecto muy importante que se vincula con la viabilidad de un trabajo de investigación. Si no tenemos acceso a los datos, esa investigación, por más interesantísima que sea, revolucionaria, novedosa, se puede caer, ¿no? Por ejemplo, elegir temas imposibles de ejecutar. De repente tenemos un tema relacionado con el campo del análisis de fraudes, pero esa información de repente es muy confidencial, es interna de las entidades y no podemos acceder. Entonces, ahí también es un error común cuando empezamos a formular un tema de investigación. O también formular problemas ambiguos. Eso también se constituye en una limitación. A veces no sabemos el impacto en sí del tema, en quién impacta, cómo se mide, qué consecuencias tiene. Entonces, hay mucha ambigüedad en los temas que no se, digamos, delimitan desde un inicio. ¿Ok? Otro error común es no justificar la importancia del problema. Y eso es algo que, digamos, el autor probablemente lo da por hecho y lo asume, pero no lo declara en la investigación. Y eso es parte de la experiencia que nosotros vivimos y les voy a contar más adelante, que una de los puntos de revisión que nos hicieron en nuestra investigación fue demuestre o sustente de una manera más amplia la contribución, la motivación de su investigación. ¿Por qué es importante su investigación? Y eso es algo que las revistas aprecian muchísimo, ¿no? Aprecian muchísimo de los autores. A veces contar con una literatura poco confiable y desactualizada nos puede generar problemas, ¿no? Si no, digamos, no actualizamos nuestras referencias bibliográficas, la literatura que vamos revisando, podemos toparnos con que ya se dio solución, ya se llegó a una propuesta mejorada y nosotros nos quedamos pues en el limbo, en el aire, ¿no? A veces tomamos en cuenta fuentes poco rigurosas que no provienen de fuentes confiables y nos puede generar un problema en la investigación. Otro tema, otro error frecuente es el desarrollo de un marco teórico meramente descriptivo,
meramente descriptivo, cuando un marco teórico debiera ser más crítico, debiera proveernos de elementos a los cuales nosotros darle un sentido más crítico. No solamente es describir lo que el autor, el padre de la teoría dice, sino darle, identificar de qué manera esa teoría o ese enfoque teórico que estamos utilizando contribuye a la temática de nuestra investigación. De qué manera se vincula, cómo se aterriza, porque eso finalmente nos va a ayudar a plantear las hipótesis, nos va a ayudar a poder interpretar mejor nuestros resultados. Nuestros resultados no son solamente, ya, sale un número o sale un resultado concreto y ya lo dejamos ahí. No, sino que debemos de saber cómo interpretar esos resultados. Pero no solamente interpretarlos a nuestro mejor saber y entender, sino basarnos en las teorías existentes que nosotros consideramos que se vinculan con nuestro tema y basarnos también en lo que otros investigadores hicieron en el pasado para cruzar, contrastar hallazgos. Y eso es lo que alimenta a la ciencia. Eso es lo que desarrolla más conocimiento. A veces también se da el caso de que las variables están mal definidas o no se entienden. ¿Ok? Eso también es muy importante. A veces se confunden conceptos. De repente, el riesgo se iguala a incertidumbre cuando son conceptos totalmente distintos, ¿no? La incertidumbre es digamos, es una condición y el riesgo es, digamos, el impacto de esa condición. Entonces, sí es importante tener claridad en los conceptos y no mezclarlos, porque eso nos podría inducir a un error. Elegir la metodología por comodidad también es un error frecuente. Entonces, algunos dicen, no, sí, voy a hacer encuestas porque es mucho más fácil hacerlas, ¿no? Consigo un grupo humano, un grupo de personas, les mando por correo o por la red, la web, el Facebook o el LinkedIn, mando, ya, espero las respuestas, pero eso no es así. Hay que definir la metodología más apropiada, más adecuada en función a la problemática, a lo que queremos investigar, en función a los datos disponibles, en función al acceso de los datos y sobre ello diseñar una metodología apropiada. A veces también nos topamos con una muestra que es insuficiente o mal definida, ¿no? Que no es representativa. Eso también podría llevarnos a un error en la investigación. Otro error podría ser que no validamos los instrumentos que nos permiten recabar la información, ni considerar el acceso real a los datos. A veces podemos ser muy ambiciosos y decir, sí, vamos a entrevistar a los auditores de las Big Four, pero puedes acceder a ellos, te van a dar espacio para la entrevista o para la encuesta. Si quieres entrevistar o encuestar a los socios de auditoría, vas a poder llegar a ellos. O sea, es muy importante verificar el acceso a las fuentes de datos o a la información. De repente queremos hacer un análisis documental de reportes internos de una empresa, pero de repente no podemos acceder porque son confidenciales. Entonces ahí tenemos limitaciones y problemas que nos pueden hacer caer la investigación. Y un tema que está más vinculado a los resultados es que a veces se describen y no se analizan, ¿no? Eso también es un problema frecuente en investigadores que están iniciándose o en estudiantes que están iniciándose en la investigación, que básicamente se orientan a la descripción más no al análisis, cuando el análisis suma muchísimo, contribuye muchísimo a, digamos, comprender mejor un fenómeno y poder darle respuesta a la problemática de investigación. Esto con la idea de ir mapeando digamos, qué situaciones o errores se producen en el proceso investigativo. Una idea de investigación
puede tener un muy buen potencial para ser publicable, ¿no? Para hacer un trabajo de investigación publicable. No toda idea es publicable, ¿ok? Depende mucho de la problematización, de cómo es que identificamos una situación problemática. ¿Cómo identificamos un problema en la investigación, por ejemplo? ¿No? Cuando identificamos una brecha, ¿cómo identificamos una brecha? Cuando vemos, por ejemplo, que hay contradicciones en la literatura. ¿Ok? Podemos leer un trabajo sobre divulgación, sostenibilidad de un autor A, B, C, pero no todos van a coincidir, no todos van a tener la misma posición, si no estaríamos en un mundo sin problemas. Entonces, lo rico viene cuando hay posiciones encontradas frente a un mismo contexto, frente a un escenario similar. Hay posiciones encontradas, hay contradicciones por los enfoques distintos y son válidos. No podemos descartar una investigación que esté en contra de otra. Tenemos que ver qué es lo que las diferencia y encontrar ahí dónde radicaría el problema. Otra forma de identificar un problema es que no existen, que existen temas no estudiados en profundidad. Eso también podría pasar, ¿no? De repente, este, mucho se habla de sostenibilidad y de repente no se ha estudiado mucho de las eh, teorías asociadas con la interdisciplinaridad en investigación, por ejemplo. Entonces, eso podría ser una brecha del conocimiento y podría, digamos, constituirse en una problemática porque al no tener eso cubierto, podrían existir vacíos en el conocimiento y digamos, incurrir en error de interpretación. Entonces, eso también podría ser un motivo para identificar un problema y hacer una investigación al respecto. O también temas con enfoques poco novedosos, ¿no? Ahora, y digamos por los trabajos interdisciplinares, se pueden hacer investigaciones que incorporen tecnología digital y dentro del campo de estudio podríamos incorporar a un ingeniero de sistemas o ingeniero informático, o si queremos hacer estudios de género, podríamos incorporar a un sociólogo, o de repente, si queremos hacer estudios de la conducta del contador o del gerente de costos, que vamos a incorporar de repente a un psicólogo, ¿no? Que pueda darnos esos elementos de análisis para una investigación. Entonces, estos tres, digamos, consideraciones nos pueden ayudar a definir una problemática que sabemos es el punto de partida para realizar una investigación. Ahora bien, ¿qué aspectos deberíamos considerar cuando hacemos investigación? 4 aspectos importantes. La originalidad, ¿no? O sea, lo novedoso, este, un trabajo de investigación, digamos, que no repite lo mismo de otras investigaciones, sino que tiene un aporte original. ¿Cómo podemos garantizar o asegurar de alguna manera la originalidad de un trabajo, ¿no? Viendo si es que efectivamente, cuál es la brecha en el conocimiento, ¿ok? Ver si de repente la originalidad puede venir por la cantidad del periodo de estudio, puede venir por la metodología que se emplea, puede venir por el enfoque teórico que se le da. Entonces, hay muchos caminos que pueden agregar originalidad a un tema de investigación. Pertinencia, ¿no? Un trabajo de investigación debe ser pertinente cuando está alineado a las tendencias actuales. ¿Ok? Un trabajo, digamos, es más considerado porque es actual, no es pertinente a las tendencias y puede cumplir con ese objetivo. Relevancia está más relacionada al aporte que realiza dicha investigación al conocimiento, ¿no? Y puede ser un aporte teórico, a nivel teórico, de repente complementa la teoría existente o genera una nueva teoría,
De repente es mucho más práctica para un sector económico, un grupo de empresas que pertenecen a una industria específica, o de repente también a nivel metodológico, de repente ya no solamente se utiliza un modelo estadístico tradicional, sino un modelo estadístico más novedoso. Entonces, todo ello le genera una relevancia a la investigación y la viabilidad, que eso es algo muy importante, el acceso a la información, a los datos. Eso es muy importante y se tiene que evaluar desde un inicio, ¿ok? Desde un inicio para que esto pueda llegar a buen puerto. Ahora bien, el rigor del método científico. Cuando hacemos investigación para publicar en alguna revista o para presentarlo en algún congreso o conferencia, tiene que seguirse el método científico de investigación y el diseño debe ser impecable, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las variables o constructos tienen que ser definidos con precisión y soportados con la literatura, ¿no? A veces, cuando estoy con mis estudiantes, me dice, profesora, la variable greenwashing o la variable control interno o costos ocultos, ok, son conceptos muy interesantes, pero ¿cómo los vas a medir? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo los mides? Ah, he encontrado el indicador tal, ¿no? Para la rentabilidad, el ROA, el ROE, el IDA. Perfecto. ¿Y por qué esos indicadores y no otros? Y se quedan ahí, ¿no? Entonces, una forma de poder darle un soporte a las variables y a sus indicadores es justificar con la literatura. ¿Y cómo hacemos eso? Revisando otras investigaciones, revisando la teoría que me diga efectivamente el ROE es el ratio que me permite medir de manera, digamos, suficiente la rentabilidad. Perfecto. Esa es la manera como justificamos las variables y sus indicadores. El rigor, eso ayuda también a tener un rigor en la medición de variables. Las hipótesis. Y acá es muy importante que las hipótesis deben derivarse de la teoría y no ser suposiciones y no ser un juego de palabras de la pregunta de investigación o del objetivo de investigación. ¿Sí? Las hipótesis deben contener una carga conceptual, una carga basada en la teoría para que pueda, digamos, probarse luego, para que pueda diferenciarse de otras investigaciones. No es, vuelvo a decir, un juego de palabras, metodológicamente puede ser válido, pero debemos ir un poco más allá. Algo sumamente importante considero ello, es la coherencia de todo el trabajo de investigación. Un trabajo de investigación, llámese tesis, un artículo, un ensayo, debe ser coherente de principio a fin, desde las referencias bibliográficas que tomamos, desde el título, el resumen, el problema, el método, las teorías, todo debiera tener una articulación debiera ser coherente. Y eso es a lo cual nosotros como docentes de investigación nos abocamos, asegurar la coherencia de los trabajos de investigación. Y el enfoque metodológico tiene que agregar valor, ¿no? Dependiendo del enfoque que se le dé, ya sea cuantitativo o cualitativo, vamos a poder aplicar el modelo estadístico que corresponda, si es que estamos hablando de un enfoque cuantitativo, y la metodología adecuada para un enfoque cualitativo, ¿no? Podemos hacer una investigación con entrevistas a profundidad, con una guía de entrevistas para poder comprender un fenómeno que agrupa un grupo de personas. Este, Cuando hacemos investigación cualitativa, que también es válida para temas contables, es necesario interpretar mucho lo que el entrevistado nos dice, ¿no? Y ahí entra a tallar
un análisis crítico, exhaustivo, se puede complementar con análisis documental. E investigaciones cuantitativas, bueno, es básicamente aplicar modelos estadísticos a los datos recolectados, ¿no? Y hay diversas opciones que se pueden utilizar hoy por hoy. Entonces, todo ello está dentro del marco del rigor del método científico. Ahora bien, la estructura del artículo. Un artículo va a tener una estructura general. Este formato INRAD recoge, digamos, una estructura estándar. Definitivamente tenemos que, si vamos a presentar un trabajo, un congreso, un evento académico, tenemos que leer de primera fuente las bases, ¿no? Las bases. Entonces, las bases nos van a proveer, digamos, el esquema del trabajo que vamos a presentar. En revistas, las políticas editoriales también demarcan la estructura del esquema del artículo, ¿no? ¿Qué estructura debe seguir un artículo? Entonces, esto de aquí es muy importante que se tome en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, todo artículo debe tener un resumen, ¿no? Que es el compendio del artículo. Se redacta en pasado y reúne los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones principales del trabajo, ¿no? Es la condensación del trabajo. Seguidamente viene la sección de introducción que provee la base lógica del estudio. Ahí básicamente se describe la naturaleza del problema, la situación problemática, el objetivo, la hipótesis. Se hacen muchas citas, ¿no? Citas más que de autores, ¿no? Se hace referencia a las citas agrupadas por temas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Una cita que diga la divulgación en sostenibilidad en los últimos años ha cobrado importancia por la revelación de las actividades o acciones que realizan las empresas, ¿no? Y ahí mencionamos a los autores, uno, dos, o los autores que consideremos, ¿no? Pero acá debiera resaltarse más la idea. No tanto según el autor A, según el autor B dice tal cosa, según el autor C. No es una lista de autores. Acá la introducción debe proveer, digamos, una explicación de la problemática a partir de las ideas o temáticas asociadas a ese problema. Se explica el enfoque, la justificación del enfoque y las limitaciones identificadas. Se redacta en presente. Cuando entramos ya a la parte de métodos, ahí describimos, digamos, la parte metodológica del estudio, ¿no? Se redacta en pasado porque se entiende que el trabajo ya se realizó y se describen, pues, los métodos, si es que hemos, digamos, partido de una población, cómo hemos seleccionado la muestra, cómo la hemos definido, cómo hemos aplicado en caso de encuestas, cómo hemos recabado la información, todos los detalles suficientes para que pueda replicarse la investigación. Y ese es el valor de la investigación. Cuando hacemos un trabajo de investigación, el gran valor es poder replicar esta investigación a otras realidades. Luego viene la sección resultados, ¿no? Donde se presentan los hallazgos de la investigación, los resultados obtenidos, se redacta en pasado y se destacan, pues, los hallazgos más importantes, se muestran tablas, gráficos, lo que el autor considere pertinente, ¿ok? Y viene la parte que considero la más relevante y donde se puede identificar el valor del autor, el valor agregado del autor. Perdón un ratito, creo que tengo activado esto que está sonando para que no me... ¿Qué es la parte más de mayor valor que el autor puede proveer en una investigación? Y es la discusión. Entonces, aquí el autor
yo conversaba con un colega cubano y nos decía: "Ay, es como si te sentaras con todos aquellos a los cuales has citado y has referenciado y les preguntas empiezas a discutir, ¿no? Mira, yo he llegado a esto, ¿y tú por qué has llegado hasta este punto? ¿No? Eh, y hacer como que un diálogo, ¿no? Un diálogo y tratar de entender por qué llegó a esos resultados y por qué yo llegaba a los míos. De repente, el periodo de tiempo, de repente, el contexto en el cual se realizó la investigación, de repente hay un tema de cultural, de repente hay, digamos, las características de las unidades de estudio, las empresas son distintas porque es un grupo de empresas listadas en la bolsa asiática y en las mías son las listadas en Perú. ¿Qué similitudes culturales o políticas o económicas existen? Son muy diferentes. Entonces, todo eso nos motiva a pensar, a discutir. Y no solamente con estudios previos, sino también con la teoría que yo en su momento definí para poder hacer mi investigación. ¿Qué tanto era aplicable esa teoría? ¿Los resultados se condicen? ¿Son contrarios? ¿Se corroboran? Entonces, es un momento de análisis, ¿ok? Esta parte de la discusión es sumamente importante y más adelante les voy a contar qué es lo que por la experiencia tuvimos que recalcar en este punto. Y bueno, las conclusiones del trabajo. Ahora bien, cuando nosotros vamos a un congreso, vamos a aplicar a una revista, la, la forma que yo considero más adecuada y que nos da mayores posibilidades de publicar son los call for papers. ¿Ok? Estos llamados, estas convocatorias a publicación sí, están abiertas por largos periodos de tiempo, pues podemos hablar de 4, de 6, de 8 meses inclusive, y nos brindan, digamos, los tópicos relevantes de una publicación especial. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque la probabilidad de aceptación es mayor a la que si fuéramos directamente a la revista y las proporciones son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en un call for papers el porcentaje de aceptación podría llegar al 40 o hasta el 50%. En cambio, en una revista sin call for papers, que en una edición normal podría ser alrededor del 7%, 12%, en el mejor de los casos 15%, ¿no? Entonces, estos espacios de llamados de call for papers son muy, muy interesantes porque son abiertos y nos abren una ventana importante. Justamente tengo el enlace aquí, voy a ver si puedo ingresar para mostrarles los llamados que hay actualmente en Editorial Emberer. Creo que el tiempo no me va a dar para hacer los dos, pero vamos a ver si es que logramos ingresar por aquí. Voy a copiar el enlace y me lo busco en la web para ver los llamados actuales que existen. Voy por es- Emerald. Ya vamos a Call for Paper. Emerald es una muy buena editorial, muy seria. Tiene revistas especializadas en diversos campos digamos, muchas de sus revistas están en Q1, Q2. ¿Sí? Entonces, aquí está la página de los Call for Papers. No sé si se logra ver, ¿me confirman, por favor? Que sí. Sí, perfecto. Ya, gracias. Y, por ejemplo, en este lado podemos hacer filtros, ¿no? Podemos filtrar por, digamos, temática contable financiera, económica, y vamos a poder identificar los
call for papers vigentes, ¿no? Miren, hay uno que finaliza el 1 de febrero del 2027. Tenemos algunos que finalizan este año y hay una serie de temáticas y referencia a las revistas a las cuales se están llamando. Entonces, lo interesante de todo ello, por ejemplo, esta de acá que se ve muy, muy interesante, estrategias de inclusión financiera, tecnología y gestión de riesgos, tendencias emergentes y perspectivas globales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que está abierto este llamado hasta el 1 de septiembre y nos explican un poco la justificación de esta temática. ¿Por qué es importante investigar esta temática? ¿No? Entonces, explican, justifican y aquí tenemos una lista de tópicos, ¿no? De áreas que pueden ser aceptadas para este llamado. Nos hacen referencia al editor, la información del envío, ¿no? Los lineamientos que los autores debemos tener en cuenta y las fechas clave, ¿no? Esto va a estar abierto desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, acá, bueno, están las referencias de aquello que sustenta, investigaciones previas que sustentan este llamado, y esto nos da, esto es una fuente muy importante, no solamente de a dónde publicar, sino cuáles son los temas que se investigan hoy y cuáles son los temas de interés para las editoriales, cuáles son los temas que son publicables. Y acá hay un tema muy importante. Antes de escribir, antes de producir un trabajo de investigación, debemos partir por qué es lo que está llamando el interés de la sociedad. Y ese es un camino, ¿ok? Este es un camino. Entonces, para poder plantear un tema de investigación debemos saber qué es lo que se requiere investigar, las necesidades hoy por hoy. Entonces, esta es una forma muy, muy, muy adecuada, muy buena para poder, digamos, desarrollar temas de investigación. Y acá están las áreas, los tópicos que podemos tranquilamente desarrollar, ¿no? Y si queremos mayor detalle o entender un poco más, vamos a la bibliografía que nos están indicando, ¿no? Por ejemplo, por aquí vemos finanzas sostenibles, colocación de capital, riesgos sistémicos, ¿no? Y vemos acá digamos, ya entra un componente financiero, entra un componente de económico, de riesgo sistémico, de mercado. Entonces, esto nos motiva a pensar que dentro del equipo de investigación podríamos tener a un especialista en finanzas o en economía. Y así, ¿no? Pensar un poco en la visión más amplia de la investigación. Entonces, aquí tenemos una gran fuente de ideas de investigación, de temática de investigación, de problemas de investigación que podríamos considerar. Eh, Aquí también tenemos uno, voy a darte clic para poder visualizar eh, transformando la gestión en contabilidad, digitalización, sostenibilidad y cambio organizacional. Esto está llamado por la revista, me parece, es una revista, perdón, acá, perdón, se me fue acá. Me parece que, esta es la revista, Investigación Cualitativa en Contabilidad y Gestión. Entonces, esta revista es especializada en enfoques cualitativos, ¿no? Aquellos investigadores que vamos por esa rama, tenemos aquí un espacio muy importante. Acá igual sustentan y explican, ¿no? Que solamente reciben investigaciones de enfoque cualitativo, solamente, y acá un poco sustentan, ¿no? El por qué los tópicos, por ejemplo, transformación cultural y del comportamiento, plataformas, ecosistemas y control interorganizacional. O sea, es impresionante toda la temática. Entonces, por ahí podemos explorar y definir investigaciones de interés. Ese es un camino en el cual podemos llegar.
Otro camino para poder hacer investigaciones o definir temáticas de investigaciones, partiendo de los artículos o de los papers, en la parte final, ¿no? Antes de las conclusiones, siempre hay una sección que dice futuras líneas de investigación. ¿Ok? Entonces, ahí también tenemos una digamos, la posta para poder seguir o continuar una investigación, ¿no? Si conocemos a los autores, los seguimos, somos sus seguidores, tanto que se habla en los términos que ahora se hablan, somos seguidores de algunos autores, por ahí de repente que nos interesa su trabajo, podemos continuar. Ahí también tenemos otro camino, ¿no? Pero esto de acá, pensando más en la publicación, en la divulgación, en la difusión, yo creo que este camino del Call for Papers es el más adecuado para ese propósito. Entonces, regresando a la presentación, me quedé por aquí, ¿no? Del mismo modo, los Call for Papers podemos visualizar las revistas, ¿no? Los journals. Entonces aquí voy a copiar y pegar nuevamente para que podamos ver las revistas de esta editorial, que es una de las mejores a nivel mundial, de las más diversas. Y podemos ver las distintas revistas que alberga este editorial, no solamente de temas contables, tenemos diversos temas. Y acá le he puesto contabilidad porque es, digamos, nuestro campo. Tenemos revistas de Asia, tenemos revistas de China, ¿no? Donde ahí se promueve, digamos, digamos, realidades particulares de ese contexto, investigación contable aplicada, en economías emergentes, o sea, temáticas distintas, diversas, reporte financiero, cambio organizacional y contabilidad, eh, costeo, recursos humanos, investigación cualitativa, por ahí también hay fintech, ¿no? Y eso también nos provee, digamos, los antecedentes a la investigación. ¿Cómo encuentro artículos de la temática que yo quiero ver? Accediendo a estas revistas y viendo los artículos que publican. Por aquí también hay tópicos muy interesantes sobre contabilidad crítica, hay temas legales y muchos más, ¿no? Acá tenemos muchísimo, muchísimo para explorar. Les dejo, en el material está el enlace como para que puedan explorar y ver las revistas también de especialidad, ¿sí? Eso de ahí. eh, y bueno, para seleccionar la revista, obviamente tenemos que tener en cuenta los indicadores que manejan las revistas, ¿o no? Indicadores por afinidad temática, el factor de impacto, qué tanto se citan, las métricas de citación. Hay revistas que son mucho más citadas que otras. Entonces, esos son indicadores a tener en cuenta para poder aplicar o seleccionar una revista, ¿sí? Ahora bien, entonces hasta aquí hemos hablado de los errores comunes, del rigor metodológico, de cómo seleccionar una revista, qué temas son los que podemos identificar, que se vienen estudiando, que se vienen trabajando. Las revistas, ¿no? Conocer las revistas también es importante porque es una retroalimentación continua. Pero hoy por hoy existen herramientas que nos ayudan muchísimo para hacer la investigación y nos ahorran tiempo, pero siempre, siempre respetemos, digamos, la ética académica. Eso es algo que nunca debemos perder. ¿Sí? Si bien las herramientas nos facilitan el trabajo, debemos de todas maneras revisar lo que nos arroja la IA o estas herramientas. Y aquí solamente voy a referirme a tres, hay muchas más, pero
hay tres que considero que son muy útiles para propósitos de investigación, ¿no? Notebook LM es una herramienta que nos permite cargar documentos, podemos cargar hasta 50 documentos y empezar a hacerle preguntas sobre algún aspecto que nosotros querramos conocer. Por ejemplo, si cargamos 5 artículos en PDF, le podemos preguntar qué es lo común o cuáles son las ideas comunes de estos 5 trabajos o cuáles son los aspectos de discordia de estos trabajos, ¿no? Entonces empieza a responder y empieza a darnos resúmenes comparativos en función a lo que nosotros vayamos preguntando. Research Rabbit es una plataforma que nos permite visualizar a partir de un artículo la red de artículos y de autores. Es muy útil cuando estamos haciendo una exploración, una revisión de la literatura, ¿ok? Y vamos armando nuestra red, ¿ok? Y Elicit, que es un asistente que automatiza la revisión de literatura. Entonces, estos tres elementos, estos tres herramientas, las he justamente, las tengo aquí, por ejemplo, el primero, el Notebook LM, ¿no? En este caso, en este libro, porque tú puedes separarlos por libro, ¿no? Entonces le puedes poner como título el que quieras, si estás haciendo, dependiendo de la investigación. Le puedes poner, no sé, si estás haciendo una investigación relacionada a la divulgación en sostenibilidad, le pones, ¿no? Divulgación en sostenibilidad, cargas tus archivos y vas haciendo las preguntas que tú consideres pertinentes. Entonces le vas preguntando, por ejemplo, cuáles son las ideas similares en estos 19 artículos, ¿no? Obviamente la pregunta debiera ser mucho más extensa, más minuciosa, pero igual te va a responder, ¿no? Va a revisar, va a hacer una revisión de todos estos artículos, va a empezar a tratar de identificar esas ideas similares en función a la pregunta que tú les hagas y te va a responder. Esta aplicación te puede hacer generar informes, te puede generar mapas mentales, te puede generar infografías, datos, un audio, hasta un video. Entonces, y ahí empieza a arrojarte, ¿no? Todo aquello que tú le vas preguntando. Entonces, aquí, digamos, el trabajo que nosotros tenemos es formular las preguntas adecuadas, las preguntas que generen pensar. Recordemos que estos son asistentes y así deberían considerarse. Obviamente que nosotros lo que tenemos que hacer es verificar y corroborar si efectivamente lo que sale, lo que arroja es confiable. La otra herramienta, Research Rabbit, me permite, como les decía, hacer redes, ¿no? Redes a partir de un artículo que yo voy buscando, ¿no? Por ejemplo, acá yo le había puesto Sustainability Accounting Report. Entonces, le puse aquí, me salieron varios artículos, entonces, igual, estoy marcando, puedo identificar, por ejemplo, que este artículo ha sido citado por 21 autores, entonces, ok, es interesante, voy seleccionando aquellos que me sirven, y a partir de acá yo puedo generar mapas, ¿no? Ver cómo es que se están vinculando estos artículos o si están aislados, de repente no han sido citados, no se muestran, entonces voy identificando esto de aquí. Es otra forma de, digamos, agilizar y de repente pues, no nos da el tiempo, con esto vamos a ir optimizando. Y el otro es este de Elicit, donde también le puse lo mismo, Sustainability Accounting Report, y me empieza a esquematizar un poco más los artículos, ¿no? Las preguntas, las respuestas,
¿no? Empieza a arrojar algunas, digamos, esquemas de los artículos y esto me ayuda muchísimo a poder, digamos, de manera resumida, poder, digamos, trabajar estos artículos previos, los antecedentes y poder optimizar el tiempo. Esto de aquí, brevemente, nos va a ayudar a lo siguiente, ¿no? Estas herramientas deben ser herramientas, o sea, no es que hagan el trabajo por mí. Yo tengo que apoyarme en ello, darle un filtro y en base a ello analizar. Entonces, una combinación de estas herramientas podría ser que a partir de Research Rabbit puedo descubrir qué literatura existe, ¿ok? Y las siguientes herramientas hacia el final, el notebook me va a permitir analizar el contenido. Entonces, podemos utilizar una herramienta, otra, y esquematizarlas para poder hacer un trabajo eficiente. Y algo muy importante de destacar es que estas herramientas nos van a ayudar a optimizar mejor nuestro tiempo, organizarnos mejor, pero no van a reemplazar el juicio crítico. ¿Ok? Ni los aspectos de validación. Eso es sumamente importante. Eso es algo que el ser humano lo tiene inserto y es algo que no debemos perder. Muy por el contrario, al tener estas herramientas tenemos más disponibilidad de tiempo para poder ejercer el juicio crítico, la lectura analítica y la validación en la investigación. Ahora bien, no sé, creo que estoy con el tiempo ajustado, pero voy a tratar de acelerar. En nuestra experiencia en la publicación, nosotros con el profesor Oscar Díaz y el profesor Vladimir hicimos una publicación en una revista Emerald, Journal of Financial Reporting and Accounting, y les cuento un poco la experiencia, ¿no? Esta, en resumidas cuentas, fue una experiencia de aprendizaje, ¿ok? Previamente ya teníamos experiencia publicando, pero estábamos aplicando una revista Scopus Q1. Entonces, algo que pudieron identificar los revisores es que nuestro artículo contribuye al conocimiento, ¿ok? Y eso fue algo que realmente nos motivó mucho y fue, digamos, lo primero que se destacó. Y teníamos que buscar o asegurar que el artículo proveyese nueva información, que teníamos que explicar la motivación por realizar la investigación. Y esto es algo que les había dicho al inicio, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esta investigación? ¿Qué nos motiva? Y para nosotros era algo obvio, ¿no? Hacer una investigación de los países del MILA, del mercado interamericano, no, integrado latinoamericano, y ver la relación entre el desempeño financiero y las actividades de sostenibilidad. Entonces, para nosotros era obvio que era importante, pero nos pedían, oye, pero explícanos más por qué hiciste esta investigación, qué te motivó, ¿no? ¿Cuál es la contribución de esta investigación? Y eso es algo que lo valoran mucho las revistas. Explicar también, nos pidieron explicar también por qué los estudios previos no son concluyentes, por qué se presentan estas contradicciones. Sustentar mejor esta parte, ¿no? Hacer un análisis comparativo con otras realidades, eso es algo que también nos pidieron destacar, ¿no? Porque, digamos, al ser un mercado emergente el que estamos estudiando, ¿qué afinidad o qué diferencias existían con otros mercados emergentes de otros estudios? Algo que también recalcaron mucho era que cómo entendíamos, si entendíamos bien la literatura relevante, si estaban bien citadas las fuentes, la precisión de los conceptos, de las variables, si la teoría identificada efectivamente fundamentaba nuestro estudio. Eso también fue un aspecto muy importante. El diseño metodológico era sólido, ¿no? Teníamos que sustentar bien
por qué utilizamos la herramienta estadística, por qué definimos el periodo elegido. Nosotros habíamos definido del 2017 al 2023, porque a partir de ese año se creó el MILA y la información disponible de temas de sostenibilidad estaban a partir de ese año. O sea, teníamos que sustentar el porqué de todo en buena cuenta. Y la parte que sí, digamos, nos hicieron bastante hincapié fue en la discusión de resultados, ¿no? Y acá, ¿qué es lo que una buena discusión de resultados debe proveer? Los hallazgos identificados y su relevancia frente al problema. Si estos hallazgos, si estos resultados. Entonces, a veces cuando empezamos con la pregunta, el objetivo, la hipótesis y llegamos a los resultados, nuestros resultados no necesariamente responden a la pregunta de investigación. Y a veces eso nos puede en contra, pero ahí va el término de la coherencia en la investigación, de principio a fin. Las implicancias deben ser claramente descritas a nivel práctico, teórico, metodológico, a destacar el impacto a las partes interesadas, a la sociedad, a las empresas bajo estudio, etcétera. Reconocer si hubo una limitación, ¿ok? La investigación, toda investigación va a presentar una limitación. Analizar los factores que pudieran influir o dar una explicación a los resultados obtenidos, los que les decía, es como si nos sentáramos con los demás investigadores y nos pusiésemos a conversar, a discutir, a debatir, por qué yo he llegado a esta conclusión y ustedes a su propia conclusión, ¿no? Resumir la contribución del estudio desde las brechas en la literatura, desde el problema de la investigación, desde la innovación, capacidad innovadora del estudio, y que las conclusiones obviamente se vinculen con todos los elementos de un trabajo de investigación. Y ya para cerrar, tips para no fallar en este proceso de la investigación, ¿no? Entonces, no empecemos con el título, empecemos con el problema. Y el problema se ve a partir de estas necesidades de investigación, estos call for papers, a partir de las contradicciones que hay en la literatura, en las posiciones de los investigadores, a partir de que, oye, no se ha investigado mucho respecto a este tema. Ahí podemos identificar problemas. Elige un tema que realmente puedas ejecutar. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo no podría hacer un tema en tributación porque no es mi campo, no es mi especialidad y reconozco que no entiendo temas tributarios. Entonces, yo no podría hacer estudios sobre tributación, más bien podría hacer estudios sobre auditoría, sobre aspectos de finanzas, sobre aspectos de costos. Entonces, uno tiene que saber hacia dónde va. Tampoco investiguemos porque está de moda algo, ¿no? Que era lo que habíamos dicho al inicio. La revisión bibliográfica, la revisión de la literatura tiene que ir desde el principio hasta el final del artículo. O sea, es un proceso continuo de corroboración y tiene que ir siempre. Coherencia en todo, el tema, el problema, la pregunta, los objetivos, todo, hasta las conclusiones. Todo debe ser coherente. Cuando hagamos el diseño de nuestro proyecto, pensemos en los datos. Si los datos efectivamente los vamos a encontrar, los vamos a obtener. Redactemos mientras vamos investigando, avancemos con la redacción, porque eso ya comenté que no es sencillo. Redactar implica mucha lectura y a veces nos toma mucho más tiempo y no debemos dejarlo hasta el final. La retroalimentación, eso también es un punto muy importante, la retroalimentación. Busquemos discutir, conversar con otros pares. Oye, mire, estoy investigando acerca de esta temática, ¿qué te parece? Auditorías y sostenibilidad o finanzas conductuales, ¿qué te parece? ¿Cómo podríamos enfocarlo? ¿Has hecho algo previo? ¿Lo enfocas? ¿Cómo lo enfocaste? Yo lo estoy enfocando así. Entonces,
En esas conversaciones, poco a poco vamos a iluminarnos y ver otras perspectivas nos va a ayudar a reencauzar nuestra investigación. Y finalmente, y no menos importante, la ética, ¿no? La ética que debe estar a lo largo de todo el proceso investigativo. Bien, entonces, eso era lo que quería presentarles. Les agradezco mucho por el espacio y quedo abierta a cualquier comentario que puedan tener al respecto. Bueno, muchas gracias, Rosa. Creo que nos compartiste más que contenidos de cómo encauzar procesos de investigación, que nos llegaste a compartir hasta cómo diseñar ese artículo para ser publicado en una revista y con esos tips bueno, de también poder identificar temáticas que puedan ser de interés, tanto para el Congreso como para, bueno, para incentivar en sí la investigación en las distintas áreas de interés y que a veces, muchas veces podemos tener muchas ideas, pero bueno, de cómo efectivamente plasmarlas y llevarlas con una lógica metodológica que bueno, que justamente nos enfoque en ese camino o en esa ruta que nos presentaste al inicio, que bueno, que nos anime bueno, a plasmarlo en un documento científico. Así que te agradecemos un montón. También me pareció sumamente interesante que hayas abierto y compartido esas herramientas de inteligencia artificial. Que quizás algunos la usamos, pero muy tímidamente. Entonces, ahí también es como que a ver, nos refuerza el hecho de que es una práctica que está bien hacerla como una herramienta más, pero que también el criterio profesional o más que nada un criterio crítico, y bueno, y todos esos cuidados que tenemos que ver asociados a la ética. Así que me pareció sumamente interesante esa mirada más amplia. Creo que nos dejaste un conocimiento muy profundo en ese ámbito y en ese camino de investigación. Ahora le voy a dar paso a Jimena, que bueno, que va a dar unos consejitos asociados al Congreso. Y bueno, te dejo, Jimé. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rosa. Hago mías las palabras de Flavia y te agradecemos. Fue muy valioso para nosotros este aporte. Y un poco la línea, estamos tratando de incentivar desde AURCO también a que se sumen nuevas voces a este congreso, incentivar a colegas que nunca han tenido contacto con investigación o con presentar trabajos y por supuesto a lo que ya lo hacen. Acá veo, tenemos a María que ya hace aportes muy valiosos en varios de nuestros congresos, pero para los que no también sumarlos y compartir. Así que bueno, esta es la primera de las actividades. Tenemos algunas actividades más previstas de camino a nuestro congreso, que como decía Flavia al inicio, lo vamos a estar desarrollando el 16 y 17 de noviembre. Y simplemente reforzar y comentarles que tenemos las reglas de procedimiento. Hoy Rosa comentaba que lo primero que hay que es tomar contacto con esas reglas. En nuestro sitio web de AURCO pueden encontrar disponibles en el apartado del Congreso las reglas de procedimiento. Y simplemente como mencionar algunas fechas que son importantes que tengamos presente, tenemos nuestra fecha límite para presentación de resúmenes el 31 de julio y para presentación de trabajos el 31 de agosto. Así que tener eso en agenda y tener en cuenta también que también están tenemos bonificaciones para también los autores de trabajo hasta el 30 de septiembre. Entonces, nada, también para que se puedan también inscribir antes de esa fecha en el Congreso y aprovechar esa bonificación para los autores. Así que creo que eso era un poco como para cerrar. No sé si me olvido de algo, Flavia, Claudio. Creo que compartiste todos los momentos, y recordar que esta fue la primera actividad justamente del Camino del Congreso 2026, en el cual, bueno, aprovechemos estas instancias de aprender y mejorar nuestras guías, investigaciones bueno, para tener un gran impacto. Así que, de nuevo, Rosa, muchas gracias. Gracias a todos y a todas y bueno, nos seguiremos viendo en las sucesivas actividades y por supuesto en el Congreso. Genial, Bárbara, muchísimas gracias. gracias. Buenas tardes. Bien. Chau, Rosa, muchas Gracias. Buenas gracias. Chao, tardes. chao, nos vemos. Gracias.